Empiece, Will. Buenas tardes, compañeros de la clase de Derecho Tributario. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, William. Esta vez vamos a tratar las leyes del impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA, y el impuesto único sobre inmuebles, más conocido como IUSI. Los integrantes de nuestro equipo de trabajo somos mi persona, William Ábrego, Vivian Alejandra, Lilian Amairani y Rita Lucía. Voy a empezar a hablarles yo sobre lo que es la ley del IVA. Tal vez me puede pasar a la siguiente diapositiva, licenciada. Bueno, la ley del IVA tiene una estructura como todas las leyes de Guatemala. La ley del IVA cuenta con 6 títulos y cada uno dividido en sus respectivos capítulos. El título 4, 5 y 6 no está dividido en capítulos, ya que contienen, digamos, poca información y no fue necesario por el legislador dividirla en capítulos. El título 1 nos habla de las normas generales de lo que es del impuesto del IVA y todo, la distribución las definiciones, por ejemplo, qué es venta, qué es un servicio, qué se entiende por importación, qué se entiende por exportación, por contribuyente, pero creo que ya a estas alturas del curso ya tenemos conocimiento de qué se refiere cada uno de los puntos que trata el título 1. En el título 2 encontramos todo lo relativo al impuesto. Conceptos como qué es el hecho generador, que a la licenciada en su momento no necesita saber qué es un hecho generador, que es cuando se da el presupuesto que está en la ley, donde nace el cobro del impuesto, la tarifa del impuesto, que a grandes rasgos les voy a decir que es del 12%, aunque recordemos también que hay un pequeño contribuyente que paga un 5%. ¿Cómo se determina la obligación del impuesto? También lo encontramos en el título 2. En el título 3 encontramos la administración del impuesto, el control de contribuyentes, los documentos que tienen que presentar las empresas, la SAT con sus formularios, y también encontramos lo que es el pequeño contribuyente. En el título 4 encontramos que son lo relativo a la enajenación, digamos, y las tarifas y la base imponible en los inmuebles y los vehículos. En el título 5 encontramos las epígrafes. Creo que solo tiene un artículo, dice que las epígrafes no tienen valor interpretativa, como en varias leyes de nuestro país. Y en el título 6 encontramos las disposiciones transitorias, la derogatoria y la vigencia de la ley. Asimismo, tienen una ley parecida a la mía, a la ley del IVA, podemos encontrar que también al final aparece un reglamento que especifica, digamos, cosas que no están en el propio cuerpo de la ley, como el hecho generador, la documentación y el contribuyente. Pero digamos que yo lo tomo en que es un anexo a la ley, porque ya es un reglamento, y acordemos que la mayoría de leyes, aparte de la ley, tienen un reglamento. Así es. Muy bien. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Como les decía, el título 1 tiene las normas generales. Primero vamos a hablar qué es el impuesto al valor agregado. Bueno, la ley del impuesto al valor agregado es el decreto número 27-92 del Congreso de la República. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto indirecto que recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que paga el consumidor final. Es decir, por la adquisición de dichos productos, el consumidor final es el que al final paga el impuesto al valor agregado. Y está integrado no solo por los bienes, sino también por los servicios, en el cual se incluye el impuesto al valor agregado. En el título 1 encontramos las normas generales
y la materia del impuesto. En el artículo 1 de la ley encontramos como epígrafe de la materia del impuesto, dice que se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos agravados por las normas de la presente ley, cuya administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la Dirección General de Rentas Internas. Como ya les mencionaba en este primer capítulo, encontramos las definiciones de qué es una venta, qué es un servicio, qué es una importación, qué es un contribuyente, que ya la licenciada nos va a saber qué es un contribuyente, y también qué es un periodo impositivo, que según la ley es, digamos, de un mes. Siguiente diapositiva, licenciada, por favor. El título 2 creo que es uno de los más largos y nos habla en sí del impuesto, de la ley del IVA. En el artículo 3 de la ley encontramos lo que es el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Es donde nace a la vida el impuesto por alguna actividad jurídica comercial, o sea, una venta, a través de una escritura, a través de una factura, la permuta de bienes, la prestación de servicio. A través del arrendamiento también se crea el hecho generador. Recordamos que a la hora de emitir factura es un hecho generador, aunque no haya venta ni compra, solo con el simple hecho de arrendar. También nace a la vida un hecho generador por adjudicaciones de bienes. En el capítulo 2 encontramos la fecha de pago del impuesto. Creo que eso no es tan complicado porque a la hora de la emisión de la factura, ahí tiene que ir el pago del impuesto. Pero acordemos que también no solo se manejan facturas, en el área notarial ya nos dimos cuenta de que se pagan impuestos. Por eso dice que también en el testimonio que se registre el pago del impuesto, el pago de la renta, los seguros, de la fianza. Por ejemplo, si tenemos un seguro, la fecha de pago del impuesto es cuando en el momento que uno pague las primas o las cuotas. En el capítulo 2 encontramos el sujeto pasivo del impuesto. También creo que es un término ya bastante conocido. El sujeto pasivo es en quien recae el impuesto, que es el importador habitual y el no habitual, el contribuyente comprador, el beneficiario de un servicio, las sociedades mercantiles, las sociedades regulares, las copropiedades. Digamos que todos son sujetos pasivos de impuesto, toda la persona en quien recae el pago de un impuesto. En el capítulo 4 encontramos las ventas y los servicios exentos de impuestos. En el artículo 7 de la ley del IVA encontramos, digamos, algunas instituciones o algunas personas, ya sea individuales o jurídicas, que están exentas del pago de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la ley los exonera, se llama exenciones, que es una exoneración del pago del impuesto. De acuerdo a la ley del IVA, algunas actividades económicas están exentas de pagar el impuesto al valor agregado, estando regulados por la ley, como ya les mencioné, en el artículo 7 y 8 de la ley que estamos viendo, que es la ley del IVA. Dentro de estas entidades o personas individuales y jurídicas, podemos decir que las importaciones y las exportaciones efectuadas por centros educativos están exentas de pagar el impuesto al valor agregado. Las universidades, las cooperativas, las funciones de sociedades y las aportaciones de las sociedades. En el capítulo 4 encontramos la tarifa del impuesto. Como ya les decía, en la ley aparece en el artículo 10 que hay una tarifa única. Dice que los contribuyentes afectos a las disposiciones de la ley pagarán el impuesto con una tarifa, que ya es para todos es conocida, que es del 12% sobre la base imponible. También ya sabemos qué es una base imponible, según lo que hemos visto en el curso. En el capítulo 6 encontramos la base del impuesto. Digamos que en las ventas y en los servicios
La base imponible será el precio de la operación de los descuentos concedidos de acuerdo con las prácticas comerciales. O sea, que esto quiere decir de que se aplica sobre el precio que tienen los bienes y los servicios. Digamos que si gastamos 100 en algún bien y ahí va incluido el precio de mano de obra, materia prima y la ganancia, a eso se le acuña el 12%. Yo creo que me hace favor de la siguiente diapositiva, licenciada. El capítulo 7, aquí sí ya se puso un poquito de difícil comprensión para los que no estamos acostumbrados muy a términos económicos, comerciales y de impuestos. Pero viene lo que es el crédito fiscal. Dice que el crédito fiscal es la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones realizadas durante el mismo periodo. O sea que digamos que es el IVA que yo pago en todas las facturas de compras. A eso se refiere un crédito fiscal. También les voy a hablar sobre lo que es el débito fiscal. El débito fiscal es la suma del IVA que pagamos al momento de vender, ya sea un bien, un servicio o cualquier otra actividad que esté afecta a pagar el IVA. En el capítulo 9 del título 2 encontramos la determinación de la obligación tributaria. También ese término de determinación de la obligación tributaria ya la vimos con la licenciada. Dice que del impuesto a pagar, la suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada periodo impositivo es la diferencia entre el total de los débitos y total de los créditos fiscales. Pero digamos que esto, la determinación de la obligación tributaria está más encaminado a lo que son las empresas. Ya hemos visto que las empresas ya formales, como ellos facturan todo lo que venden, tienen que facturar todo lo que compran. Y si al final tienen una diferencia positiva entre lo que compran con lo que venden, tienen derecho a un cobro de un crédito fiscal. Será tema de nuestro caso práctico. En el capítulo 10 hablamos de los exportadores y en este capítulo pues trata de del régimen operativo de la devolución del crédito fiscal. El régimen se refiere a la forma en que ellos van a hacer efectivo el crédito, el cobro del crédito fiscal. De acuerdo si va a ser en una documentación, es necesaria la utilización de un contador, o bien si lo van a hacer en vía formularios y electrónicamente en los apartados que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. La siguiente diapositiva, licenciada. El título 3 nos habla sobre la administración de los impuestos. Es la forma, digamos, en que la SAT maneja todo lo relativo a los impuestos, como por ejemplo el control de los contribuyentes, el registro que debe manejar de los contribuyentes que pagan el impuesto al valor agregado. En el capítulo 2 podemos encontrar los documentos de ventas o servicios. Como sabemos, según nuestra legislación, por todas las compras o ventas es necesario mantener una documentación. ¿Cuáles son estos documentos? Son las facturas. Digamos, hay facturas normales, notas de débito fiscal, notas de crédito fiscal y las facturas del pequeño contribuyente, que más adelante les voy a hablar del pequeño contribuyente. En el capítulo 4 del título que estamos tratando, la ley nos exige en el artículo 37 los libros y los registros. Dice que de los
de los libros de las compras y ventas, independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deben llevar al día un libro de compras y ventas de servicios recibidos y prestados. En el capítulo 4 encontramos la declaración del impuesto. Como ya sabemos, todas las empresas formales y registradas como contribuyentes dentro de la SAT tienen que declarar el impuesto. ¿Y cómo se hace la declaración del impuesto? Pues los contribuyentes, de acuerdo al artículo 40, deberán presentar dentro de un mes calendario siguiente al vencimiento de cada periodo impositivo, ya les mencioné que es de un mes, una declaración del monto total de las operaciones realizadas durante el mes calendario anterior. Por eso nos damos cuenta que en los contadores haga uno un poquito de facturas para ver cuánto le toca a uno que pagar de impuesto al valor agregado. En el capítulo 5 encontramos el régimen del pequeño contribuyente. Yo creo que esto es bastante esencial porque la mayoría de negocios, al menos en áreas así como las de nosotros, se manejan por el pequeño contribuyente. Y de acuerdo al artículo 45 de la ley del IVA, las personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta o bienes o prestación de servicio no exceda de 150,000 quetzales en un año, es tomada como pequeño contribuyente y se debe inscribir. Cualquier persona que se pase de facturar 150,000 quetzales tendrá que tributar de una manera normal pagando el 12%. En el capítulo 4 del título 3, que es el que estamos tratando, están las obligaciones del pequeño contribuyente. En el artículo 47 encontramos lo que es la tarifa que paga el régimen del pequeño contribuyente. Y la tarifa aplicable al régimen del pequeño contribuyente será del 5% sobre los ingresos brutos totales por ventas o prestación de servicios que obtenga el contribuyente inscrito en el régimen en cada mes calendario. O sea que el pequeño contribuyente, aparte de que no puede exceder de 150,000 quetzales, no paga el 12%, sino paga un 5% directo y debe pagar presentando sus facturas en los primeros días del mes calendario, que decía al mes donde está presentando las facturas. A veces cuando las personas adquieren servicios o bienes, hay personas que no pueden facturar. Entonces dice que hay facturaciones por cuenta del vendedor. Dice que cuando el contribuyente adquiera bienes o servicios de personas individuales que por naturaleza de sus actividades o por cualquier circunstancias no extiendan o no entreguen las facturas correspondientes, deberá emitir una factura especial por cuenta del vendedor. Yo creo que ya a estas alturas de nuestra carrera y todo, ya hemos escuchado más de algunas en derecho mercantil o de las facturas especiales. En el título 4 encontramos, ¿me sigue la diapositiva, licenciada? Sí tienen su ley del IVA y están citando todos los artículos que lleva William, que ha estado explicando. Les encargo, patojos, porque ustedes acuérdense que este es material de estudio. Entonces sí, les encargo que todo lo que él esté explicando es como que yo estuviera dando la clase prácticamente. Aquí está bien detallado cómo se está haciendo, cómo está la ley del IVA, lo más importante que ustedes tengan. Y antes, está bien, todo lo que lleva, muy bien, pero yo le voy a hacer una pregunta a William y después con... ¿Usted cree que para qué me surgió esta pregunta? Por todo lo que está diciendo, hemos estado viendo la ley, porque yo les soy honesta, hasta ahorita que usted la está explicando, pues yo voy señalando aquí mis artículos y varias cosas. Es como que si yo fuera usted el maestro y yo el alumno. Pero usted, ¿por qué cree que la Superintendencia de Administración Tributaria creó el NIT, número de identificación tributaria? Fíjese, licenciada, que eso
creo que está en el reglamento, si no estoy mal, pero digamos que el NIT. Sí, pero mire, pues yo solo quiero que usted me dé la idea, no que me lo fundamente, sino que quiero ver si coincidimos en lo mismo que se me vino a mí a la mente. Yo le voy a dar mi punto de vista y usted dígame. Licenciada, que la verdad es que yo pienso que en el NIT, yo no sé si hubieron cambios o no, pero el NIT es un número de identificación tributaria, sirve para tener un registro y un control de todas las personas que son contribuyentes. Ahí está. Pero después querían hacer un cambio porque, digamos, las licencias de conducir, por ejemplo, funcionan muy bien teniendo como número de licencia el número de documento de identificación. Entonces, para que el NIT y el código único de identificación sirvieran para ambos trámites, para no llenarnos de números en la vida Sí. cotidiana. Y me surgió esta idea porque yo siento que la SAT lo creó para tenernos identificados, o sea, crear su propio registro, así como usted tiene su NIT, ingresa para todo que le pide para su banca virtual y todos los trámites que usted necesite, lo primero que le pide es el NIT, porque como ahí mismo dice, su identificación tributaria, o sea, eso es... Sí, es que todo lo que tenga número es para llevar un registro y un control. Las Así es. placas, las licencias y Todo. ese es un registro de identificación de los que van a tributar. Así es. Muy bien. Siga, Will. Ahí vamos bien. Pues ahorita les iba a explicar ya casi lo último, que es el título 4, que es de los bienes y de los inmuebles y de los vehículos. Para la venta de inmuebles y de los bienes, creo que en los inmuebles es un poco más común para nosotros por la carrera, porque recordamos que en el testimonio al interesado pagamos impuesto del IVA en las rentas y todo, pagamos impuesto por los inmuebles, ya sea por arrendamiento o por venta, hay que pagar. Y digamos que las bases de esos impuestos están contenidos en el título 4. También en la ley, al menos en la mía, hay un cuadro de cómo se manejan las tarifas de los pagos del impuesto en la compraventa de vehículos. Ahí lo pueden ver ustedes en su artículo 55. Yo creo que la licenciada ya lo ubicó, ahí están los modelos, la tarifa que se fija. Ajá. Y ya de último, en el título 5, habla de los epígrafes y solo es un artículo y dice que los epígrafes de los artículos de la ley no tienen validez interpretativa. Yo creo que en varias de las leyes de Guatemala hay que el epígrafe no tiene nada que ver con la interpretación que uno le da a toda la definición del epígrafe. Al menos lo que tiene validez es lo que en sí el artículo dice de acuerdo a la voluntad del legislador. Y en el último título de la ley del IVA nos encontramos las disposiciones transitorias, derogatorias y la vigencia. Yo creo que ya hemos visto que las leyes se crean y tienen un plazo para aparecer en el diario oficial, entrar en vigencia. Y así como otras leyes, así como una ley nueva deroga la anterior, creo que con esta apareció lo mismo, se derogaron algunas leyes y entran, la forma en que entran en vigencia después de que estaba otra ley. Y también, como les había mencionado, al final de la ley encontramos el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, que es el acuerdo gubernativo número 5-2003, o sea que es un poco reciente el reglamento. Y lo que les puedo mencionar del reglamento es de que nos habla sobre las abreviaturas y todo que se utilizan en la ley, lo que es el hecho generador, cosas con las que ya estamos bastante familiarizadas. La primera venta, que ya sabemos que se paga el 12%, y algunas cuestiones así. Y voy a dejarlo hasta ahí por cuestiones de tiempo y va a continuar mi compañera Vivi. Bueno,
yo les voy a hablar un poco sobre, bueno, les voy a explicar lo de nuestro caso práctica en materia tributaria utilizando la ley del IVA para resolverlo, ¿verdad? Los sujetos procesales, uno, es la entidad Industrias Tropicales S.A. Dos, la Superintendencia de la Administración Tributaria. Y tres, la Procuraduría General de la Nación. Tal vez pase a la siguiente, licenciada, por favor. Y les voy a hablar, voy a hacer un resumen, básicamente, de lo que fue nuestro caso. Dice, la entidad Industrias Tropicales S.A. presentó ante la Superintendencia la documentación para el cobro del crédito fiscal. Ya William les habló sobre lo que es el crédito fiscal, ¿verdad? Y el crédito fiscal son las facturas de compra que se vinculan con la actividad económica con la empresa, en este caso, ¿verdad? Que es Industrias Tropicales. Industrias Tropicales se dedicaban a la elaboración del hule. Entonces ellos exportaban el hule. A eso se dedicaba Industrias Tropicales. Al recibir dichos documentos, la superintendencia realizó un ajuste a la cantidad presentada por la sociedad anónima, reduciendo el monto, para lo cual emitió una resolución 860-2005. La entidad Industrias Tropicales, ellos presentaron que tenían un crédito fiscal de 46.921.34. Entonces vino la superintendencia y les realizó un ajuste y ellos lo ajustaron a 24.288.86. Bueno, pues según la superintendencia, algunas facturas no se encontraban dentro de los parámetros para el cobro del crédito fiscal. El contribuyente, estando inconforme, planteó el recurso de revocatoria y se inició el proceso. Bueno, entonces, la entidad industrial Tropicales S.A. no estaba de acuerdo a que les hicieran ese reajuste porque ellos tenían todas sus facturas en orden. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Bueno, proceso de resolución del presente caso concreto, desde la primera resolución de la SAT hasta la resolución final en el proceso contencioso administrativo tributario. 1. Se inició el proceso cuando el contribuyente Industrias Tropicales Sociedad Anónima solicitó a la Superintendencia de Administración Tributaria la devolución del crédito fiscal, que fue lo que ya les expliqué anteriormente, ¿verdad? 2. La Superintendencia de Administración Tributaria emitió la resolución 860-2005, mediante la cual la Administración Tributaria emitió un ajuste a la cantidad que había solicitado para su devolución la contribuyente Industrias Tropicales Sociedad Anónima, porque según la administración, algunas de las facturas registradas para la devolución del crédito fiscal no se ajustaban a los parámetros para la devolución del crédito fiscal. De acuerdo al artículo 16 de la ley del IVA. Entonces, les voy a leer qué es lo que nos indica la ley del IVA en el artículo 16 para que ustedes me vayan entendiendo por qué fue que la administración tributaria hizo este reajuste, ¿verdad? Dice, artículo 16, procedencia del crédito fiscal. Procede el derecho al crédito fiscal para su compensación por la importación y adquisición de bienes y la utilización de servicios que se vinculen con la actividad económica. Se entiende por actividad económica la actividad que supone la combinación de uno o más factores de producción con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicios. El impuesto pagado por la adquisición, importación
o construcción de activos físicos se reconocerá como crédito fiscal cuando los mismos estén directamente vinculados al proceso de producción o de comercialización de los bienes y servicios del contribuyente. Lo voy a dejar hasta ahí porque creo que tenemos poco tiempo. Pero esa es como la parte más fundamental de por qué, según la Superintendencia de Administración Tributaria, no se podía hacer esta devolución totalmente. Y por eso fue que le hicieron el ajuste. Entonces, la tercera dice, la entidad Industrias Tropicales, sociedad anónima, no estando de acuerdo con la resolución de la superintendencia, planteó el recurso de revocatoria en contra de la resolución 860-2005 de la superintendencia para que ésta elevara el expediente y que el directorio de la administración tributaria conociera el caso y resolviera nuevamente. Bueno, entonces, la industria tropical, la sociedad anónima, ellos al principio, ¿verdad? Recuerden que yo les dije, decía que la Superintendencia de Administración Tributaria había negado que se les iba a dar todo el pago del crédito fiscal porque ellos no tenían unas facturas en orden. ¿Y por qué fue que pensó esto, que decía esto la superintendencia, verdad? Fue porque ellos colocaron unas facturas de construcción de una bodega y según ellos no tenían nada que ver a la vinculación económica de sus empresas. Pero en realidad eso no era así, porque ellos construyeron una bodega a fin de poder guardar ahí, ¿verdad? Todo la y todo lo que ellos utilizaban para empacar y todo, ¿verdad? Entonces la superintendencia dijo que la siguiente diapositiva, licenciado, por favor. Entonces ellos presentaron el recurso de revocatoria, ¿verdad? Licenciada, Sí, ¿me escucha? sí. Es que se le va entre rato su señal, pero sí. Sí, a ver. Bueno, entonces como les decía, ¿verdad? Que ellos interpusieron el recurso de revocatoria. Y obviamente, ¿verdad? Este recurso lo iba a conocer el directorio de la superintendencia. Entonces, acá hicimos el esquema, ¿verdad? De cuál es el proceso del recurso, pero si ustedes se dan cuenta, está dividido en dos colores, en celeste y rosado. Salté las partes rosadas porque es el que se aplica a nuestro proceso. Entonces, ellos plantearon, ¿verdad? El recurso de revocatoria ante el órgano subordinado que emitió la resolución que se va a impugnar. Dos, para hacer esto tenían un plazo de 10 días a partir de la última notificación. Luego, el plazo de 15 días para que el subordinado resuelva el recurso. Luego está la admisión del recurso y se le da trámite. De no resolverse en el plazo, se tiene por otorgado. Luego pasó el plazo de 5 días para elevar el expediente al superior jerárquico notificada la resolución. En este caso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al directorio. 3, el plazo de 30 días para la audiencia antes de resolver. Acá, ¿verdad? Pueden haber una unidad de dictámenes, la Procuraduría General de la Nación, que eso sí aplicó en nuestro caso. 15 días a cada institución. En este caso sería, ¿verdad? La superintendencia y a la industria, ¿verdad? Y la primera facultativa y la segunda obligatoria. Luego está el plazo de 30 días para resolver, contados a partir del dictamen de la Procuraduría General de la Nación. El directorio tenía 30 días, ¿verdad? Para resolver.
Luego hay 3 opciones, ¿verdad? Que tiene, en este caso, que tenía el directorio. El directorio tenía 3 opciones: confirmar, revocar o no resolver. Y acá, si se dan cuenta, hay un cuadro blanco con letras rojas, que fue nuestro caso, que fue la de confirmar, ¿verdad? Y dice, este es favorable al particular y tiene 2 opciones: el cumplimiento, al cumplir lo resuelto, o iniciar el proceso contencioso administrativo a través de la vía judicial. Entonces, ¿qué pasó en Permítame un nuestro caso? segundito, Vivi. Compañeros, lo que Vivi está explicando está en el artículo 154 del Código Tributario. Es bueno que ustedes vayan analizando de acuerdo a los plazos, todo lo que ella está explicando ahí está del 154, 157. Entonces, háganme favor de estar viendo su código. Siga, Vivi. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Que en nuestro caso lo que pasó fue que acá le dieron cumplimiento al iniciar el proceso contencioso administrativo, porque como ellos no estaban de acuerdo a lo que había resuelto el directorio, pasaron al proceso contencioso administrativo a través de la vía judicial. Entonces, pasamos a la siguiente. Acá está, miren, punto 4. El directorio ratificó la resolución, por lo que la empresa inició el proceso contencioso administrativo. 5. La demandante interpuso el proceso contencioso administrativo, el cual se desarrolló conforme al esquema número 2 del proceso contencioso administrativo y tributario de la presente investigación. Pasamos al siguiente, licenciada, por favor. Y acá, ¿verdad? Está ya en nuestro esquema del proceso contencioso administrativo, porque ellos no estuvieron de acuerdo a la resolución del director. Entonces, acá está, ¿verdad? Como punto número 1, la interposición de la demanda. Se debe interponer la demanda en el término de 30 días hábiles contados a partir de la última notificación o resolución del recurso. Eso lo encontramos en el artículo 161 del Código Tributario. También están los requisitos de la demanda, que están en el artículo 28 y 29 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. No sé si puedo leerlo, licenciada, si me da tiempo de leerlo. No, sigamos, así como está bien ahí, siga. Bueno. Luego en el segundo paso, ¿verdad? Que está la solicitud de los antecedentes, que eso lo encontramos en el artículo 32 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles. Y el punto 3, ¿verdad? La remisión de los antecedentes. En el artículo 32 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente del órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con informe circunstanciado dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de remisión. Luego está el emplazamiento. En la resolución del trámite de la demanda, se emplazará el órgano administrativo o institución descentralizada demandada a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con intereses, audiencia en un plazo de 15 días.
Y acá existen excepciones, ¿verdad? Excepciones previas. Puede interponerse dentro de los primeros 5 días del emplazamiento. Están denominadas en el artículo 33 de lo contencioso administrativo, de la ley de lo contencioso administrativo. Si son denegadas, tienen 5 días para contestar la demanda, contados a partir de la notificación, las perentorias en la demanda. Luego está el paso número 6, que son las actitudes del demandado. Está la rebeldía, contestar en sentido negativo, contestar en sentido positivo o allanarse. Eso lo encontramos en el artículo 36 al 39 de la ley de lo contencioso administrativo. Luego está el paso 7, que es la apertura a prueba. El periodo de prueba es de 30 días, el cual puede omitirse de acuerdo con la ley de lo contencioso administrativo en el artículo 41. Y la vista. Vencido el periodo de prueba, se señalará día para la vista. Está en el artículo 43. Y de la ley de lo contencioso administrativo. Y en 15 días, según la ley del organismo judicial. Luego viene el último paso, que ya es la sentencia. Vencido el periodo de la prueba, se señalará día para la vista. Que eso ya les dije arriba, ¿verdad? Que está en el artículo 43 de la ley de lo contencioso administrativo. En 15 días, según la ley del organismo judicial. Y el artículo 42, que cabe el recurso de casación, según el artículo 69 del Código Tributario. Y acá hay un cuadrito donde dice nota, ¿verdad? Los artículos 168 del Código Tributario, que están las normas aplicables, ¿verdad? En todo, no lo previsto en esta ley, para resolver el recurso de lo contencioso administrativo, se aplicarán las normas contenidas en la ley de lo contencioso administrativo y supletoriamente el Código Procesal, Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial y sus reformas. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Entonces, ese fue el proceso, ¿verdad? Que interpuso las industrias tropicales, Sociedad Anónima. Bueno, entonces, en el presente caso concreto, podemos darnos cuenta de 3 situaciones. Una, que se aplicó la ley de lo contencioso administrativo. Se interpuso el recurso de revocatoria y luego se inició el proceso contencioso administrativo. Pues la ley del impuesto al valor agregado no establece recurso o formas para impugnar las resoluciones de la Superintendencia de la Administración Tributaria. 2, que se tomó como fundamento legal principal para resolver el conflicto el artículo número 16 de la ley del impuesto al valor agregado, además de los otros artículos y leyes citadas. Y 3, el tribunal resolvió, 1, con lugar la demanda promovida dentro del proceso de lo contencioso administrativo presentado por el gerente general de la entidad de Industrias Tropicales, Sociedad Anónima. 2, se revoca el numeral 3 de la resolución número 860-2005 y se finalizó el proceso, pero pudo haberse apelado a través del recurso de casación. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Al presentar el recurso de revocatoria, el tribunal, ¿verdad?, decidió que iba a confirmar el crédito, aceptó el crédito fiscal que la empresa había pedido, ¿verdad?, a la SAT, porque si ustedes recuerdan al principio les dije, ¿verdad?, cuál había sido la cantidad que ellos pedían como crédito fiscal, pero la SAT no lo había aprobado, entonces les había hecho un ajuste, pero ellos no estuvieron de acuerdo y iniciaron todo el proceso, pero ellos, el tribunal, ¿verdad?, les aceptó lo que ellos habían pedido
del crédito fiscal y se fundamentaron en el artículo 16, que fue el que les leí, donde decía que ellos tenían, ¿verdad?, que el impuesto pagado por la adquisición, importación o construcción de activos fijos. Y lo que ellos habían construido con lo de su bodega, la bodega era un activo fijo, ¿verdad? Entonces, por eso ellos aprobaron le dieron con lugar la demanda promovida a Industrias Tropicales, Sociedad Anónima. Y eso fue, licenciada, lo de nuestro caso, básicamente, eso fue lo que pasó. Licenciada, tiene apagado su micrófono. Está bien. A Mayrani, fíjese que démosle la participación a la licenciada de que les había hablado y luego averiguamos porque yo tenía pensado que hoy pasaran 2 leyes, el jueves las otras leyes y el lunes el último grupo, para que el jueves 3 se quedaran libres, 0 clases, ya no les daría yo clases. Entonces tal vez damos un espacio el jueves para que usted inicie y miremos a ver hasta dónde llega el otro grupo. ¿Qué dice? Sería el jueves 27 entonces, licenciada. Y también el grupo que les tocaría es el de sí. No, prácticamente nuestra ley es pequeña y la exposición es pequeña también. Va, entonces si quiere inicia, Mayrán. Sí. Va, pues solo Rita, que es la que inicia. Va, entonces empieza Rita. Nuestra licenciada, yo les voy a hablar un poco sobre la ley del impuesto único sobre inmuebles. Ahí tiene decreto 122-97, pero fue derogado por el decreto número 15-98 del Congreso de la República, que sería lo correcto. Esta ley, la estructura está dividida en su título primero, en 5 capítulos y 12 artículos, en el cual encontramos la definición legal de impuesto, del impuesto, el objeto, los sujetos, las tasas y las exenciones. En su título 2 contiene 3 capítulos y 21 artículos, los cuales definen la administración, la fiscalización, la liquidación, el pago, las sanciones y sus procedimientos. El título tercero contiene 3 capítulos, 16 artículos y establece las disposiciones generales, las transitorias, las derogatorias y la vigencia del mismo. La ley del impuesto único sobre inmuebles dice que es más conocida como el IUSI. Es un impuesto que recauda el Estado guatemalteco sobre el valor fiscal de bienes inmuebles como terrenos, construcciones y estructuras. El IUSI es un impuesto que paga cualquier persona que sea propietaria de un inmueble, es decir, que toda persona poseedora de un bien inmóvil tiene que pagar este impuesto, y esto lo encontramos establecido en el artículo número 8 de la presente ley. Así como en su artículo 21 encontramos establecido la forma del pago, y su pago dice que es anual. Sin embargo, según establece la ley, el contribuyente debe cancelar de manera trimestral durante los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año. Esto lo encontramos establecido en el artículo 21. La determinación del impuesto anual sobre inmuebles
lo encontramos establecido en el artículo número 11. Y dice que para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles se establecen escalas y tasas que serían el inciso A, hasta 2,000 quetzales, dice que está exento de este pago. De 200 a 20, de 20,000, el 2 por mía, yo creo que el 2 por mía, de 20,000 a 70,000, el 6 por mía, y de 70,000 en adelante, el 9 por mía. En el artículo número 2 de la presente ley, encontramos establecido lo que es el destino del impuesto. El impuesto y multas a que se refiere la presente ley corresponde a las municipalidades del país para el desarrollo local y al Estado para el desarrollo municipal. El producto recaudado por la administración tributaria de los contribuyentes a efecto al 2 por mía se trasladará a las municipalidades respectivas en su totalidad, ingresándolos como fondos propios. Estos le quedan a la municipalidad como fondos propios. El producto recaudado por el Ministerio de Finanzas Públicas de los contribuyentes a efectos al 6 hasta el 9 por mía se distribuirá el 25% para el Estado y el 75% para las municipalidades. Los recursos provenientes de la aplicación del impuesto a que se refiere la presente ley únicamente podrán destinarse por las municipalidades como mínimo un 70% para inversiones en servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo, y hasta un máximo del 30% para gastos administrativos de funcionamiento. O sea que la municipalidad tiene que dividir lo que le corresponda en estos dos aspectos. Dice que la finalidad de este impuesto es contribuir al desarrollo de los habitantes del municipio. En este caso, con lo que le toca a las municipalidades, ¿verdad? Su recaudación es dividida de dos maneras. La primera, que corresponde al 70% destinados a la municipalidad para luego ser invertida en servicios básicos y obras de infraestructura en beneficio de los oriundos del municipio. Y el otro porcentaje está distribuido al Estado y es utilizado en gastos administrativos y de funcionamiento público. O sea que para las municipalidades la prioridad de este impuesto es que se vuelva a reinvertir en obras públicas que le sean de beneficio para los habitantes del mismo. Y para el Estado en sí, en gastos administrativos. Están exentos de este pago el Estado, sus entidades descentralizadas, los organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte, la Universidad de San Carlos de Guatemala y demás universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país, las entidades religiosas debidamente autorizadas, los centros educativos privados y destinados a la enseñanza que realicen planes y programas oficiales de estudio, los colegios profesionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico de Guatemalteco y los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas en el país. Esto lo encontramos regulado en su artículo número 12. De mi parte, eso sería, Lica. Le doy la palabra a mi compañero. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar
sobre el caso práctico, ¿verdad? Realmente va a ser un poco más corto debido pues a que Vivi ya explicó a grandes rasgos pues el recurso de revocatoria, ¿verdad? En el cual pues los sujetos procesales, el demandado de la Municipalidad de Guatemala que actúa a través de su mandataria judicial con representación de María Gabriela Castañeda Cardona, la parte actora que es María Elena Sagastume Fontana, que es la contribuyente. Las cuestiones de hecho. En las cuestiones de hecho, la Municipalidad de Guatemala realizó un avalúo directo sobre un inmueble propiedad de la señora María Elena Sagastume Fontana, aumentando el monto del valor fiscal del mismo. Contra esa resolución, la contribuyente interpuso recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Consejo Municipal. La contribuyente en contra de la resolución referida promovió proceso de lo contencioso administrativo. Después de haber dicho y confirmado el Consejo Municipal el recurso de revocatoria, ¿verdad? Pero sin embargo nos vamos a enfocar en este recurso. En el caso, pues, la señora Sagastume se presenta ante la Municipalidad de Guatemala, en la cual presenta un proceso de revocatoria ante la Oficina del Impuesto Único sobre Inmuebles. Y luego este es elevado al Consejo Municipal para que lo conozca, debido a que se presentaron a su propiedad para hacerle un avalúo directo en la cual se hace un aumento del inmueble. No dando ninguna notificación debido a que no existió ninguna solicitud para realizar los avalúos de mérito y ellos fueron firmados por empleados municipales, por lo que para realizarlos necesitaron de una solicitud administrativa o de una orden superior para realizarlo. En dado caso, sería el alcalde municipal o el director de la oficina, ¿verdad? Por lo que no pueden actuar autísticamente o por sí mismos. Al contribuyente no le fue notificado el nombramiento de los evaluadores, lo cual era elemental, ya que en el ámbito tributario pues es necesario el tenor del Código Tributario en el cual se aplica en forma supletoria por ser materia impositiva, ¿verdad? Que se le notifique toda resolución, dictamen u opinión de conformidad como lo establece el artículo 127 del Código Tributario. No se adjuntaron a los avalúos todos los documentos que indica el Manual de Evaluación Inmobiliaria elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Es por lo anterior y en aplicación normativa que se considera necesario establecer en el expediente de la señora Sagastume que los avalúos indicados no fueron aprobados, por lo que la parte demandada, y a su vez incrementar el monto del impuesto único sobre inmuebles, actuando arbitrariamente en virtud del impuesto único municipalidad de Guatemala. Toda vez que la dirección indicada no tenía atribuciones legales, el impuesto fue declarado sin lugar por el Consejo Municipal y que su resolución es apegada a derecho, por lo que la señora Sagastume inicia el proceso de lo contencioso administrativo, pero vamos a resolver lo que es el de revocatoria, ¿verdad? Entonces, en dicha resolución que emite el Consejo indica que está apegada a derecho, pero totalmente lo que hicieron no fue como lo establece la ley, teniendo en cuenta que la señora inició con un proceso de revocatoria, el cual fue el siguiente proceso, ¿verdad? Que la señora se presentó ante la oficina del JUSI de la municipalidad dentro del plazo de 10 días, a tal como lo establece la ley de lo contencioso administrativo. Hacemos una supletoriedad, ¿verdad? De las leyes a como lo establece el Código Tributario en su artículo 168. Bueno, pues en el caso de la señora Sagastume presenta en el plazo establecido ante la oficina del JUSI su procedimiento administrativo. Dicha oficina lo traslada ante el Consejo Municipal, ya que es el órgano con mayor jerarquía dentro de la municipalidad. Y si este no lo hiciera, pues se puede interponer un amparo para que el expediente fuera trasladado a donde corresponde. Habiéndolo hecho, pues se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, pero por economía procesal en dicho proceso pues ya no se realiza para que éste tenga una mejor rapidez procesal, y se le da audiencia al órgano asesor dentro de un plazo de 5 días y de igual manera dentro de un plazo de 5 días también se le da audiencia a los interesados dentro del caso, ¿verdad?
Luego de esto se da la resolución del proceso administrativo, que se puede dictar diligencias para mejor resolver dentro de un plazo de 15 días, pues si se considera necesario, ¿verdad? Según el artículo 144 del Código Tributario. De lo contrario, se debe resolver dentro de un plazo de 15 días, según el artículo 154 del Código Tributario, ya que sea que se confirme, se revoque, se modifique o se anule la resolución. Pero en este caso, pues se confirmó la resolución por el Consejo Municipal, pero tengamos en cuenta que se violan ciertos artículos según la ley del impuesto único sobre inmuebles. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, licenciada, los cuales son, ¿verdad? Que es la violación por contravención del artículo 5, numeral 2 de la ley del impuesto único sobre inmuebles. Y en el presente caso no se hizo ningún avalúo según lo establece el manual de avalúos elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas, sino que solamente se presentó, lo hacen y ya sin notificar a la persona. El inciso B, pues es la violación a la inaplicación de los artículos 29 y 30, literal A, de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. El artículo 29, pues establece que todo se debe de ir totalmente fundamentado y sobre todo firmado por el director de la dependencia o el alcalde municipal. Y en el caso, pues solo iba firmado por empleados municipales nada más. Y el artículo 30, literal A, pues establece que se debe de notificar la resolución o la aprobación del avalúo, el cual pues no fue así. Y la aplicación indebida del artículo 13 del último párrafo de la ley del JUSI, en dicho artículo pues establece que el director de la oficina podrá delegar ciertas funciones de las personas que estén a su cargo dentro de la misma dirección o oficina que debe de ser aprobado por el Consejo Municipal, el cual pues no pasó también. El inciso D, pues, sobre la interpretación errónea de los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles y 127 del Código Tributario. Se interpreta erróneamente porque no se aplica el manual de avalúos del Ministerio de Finanzas Públicas y el artículo 127 del Código Tributario. Establece la obligación de notificar sin que se les afecte sus derechos y en este caso, pues pasó, ¿verdad? Debido a que no se hicieron las notificaciones adecuadas. Es por eso de que debemos de estudiar bien la ley antes de poder asesorar a alguien. Incluso en una municipalidad, pues no podemos dar una resolución que dice apegada a derecho cuando viola ciertos artículos de una norma, ¿verdad? De qué manera nosotros quisimos abocarnos con un caso dentro de la municipalidad que fuera acá, pero no lo logramos. Simplemente preguntamos sobre los avalúos y todo, solo nos dijeron de que ellos tenían un formato y nada más, la ley y saber la forma de aplicarla para así poder dar también, no cometer estos errores como lo hicieron, ¿verdad? Que dijeron que estaba pegado a derecho, pues cuando no lo estaba, ¿verdad? Y referente pues a la siguiente diapositiva, licenciada. Rita ya mencionó varios artículos, ¿verdad? Que son muy importantes, como las excepciones, las tasas al valor y todo lo demás. Entonces, realmente la ley es muy pequeña, pero es muy importante el saberlo para poder aplicarla en nuestro diario vivir también, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, licenciada. Esa fue nuestra exposición el día de hoy. A usted muchas gracias. Siento yo que se apegaron a lo que querían, analizamos la ley como se tenía que hacer. Entonces, la verdad de que lo que se buscaba, pues bendito sea Dios, lo conseguimos porque prácticamente era lo que yo quería con ustedes y lo lograron. La verdad, la exposición de los dos grupos estuvo bien. Espero que por la señal del internet ha estado un poco mal, falla, pero escuchen las grabaciones, patojos, porque acuérdense que tenemos los exámenes finales y es mucho de lo que se está dando en la clase. Inclusive yo estuve citando las leyes, los artículos que ellos dijeron. Hablé con la Linda Lady que me dé unos minutos para escuchar esta conferencia que nos va a hablar la licenciada Carla Portillo, porque es importante. Ella es la gerente de la SAT
Jalapa, tiene una maestría. Entonces, licenciada, si puede ya encender su cámara para presentarse ahí con mis alumnos, si me hace favor. Con mucho gusto. No sé si me escuchan. Muy buenas noches. Sí, le escuchamos, licenciada. Buenas noches. Ahí está. Muchas gracias primero por la invitación que me hicieron para participar con ustedes en este tipo de, creo que son temas que están compartiendo, ¿verdad? Como parte del curso. Sí, Así es, licenciada. Ok, bueno. Yo les voy a hablar del impuesto al valor agregado. Creo que es un impuesto o es un tema relativamente muy extenso. Recordemos que la ley del IVA pues está dividida en 10 capítulos. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta noche para no sentir muy cargado la presentación, vamos a hablar de generalidades. Derivado a que si habláramos en sí del contexto como lo es la ley del IVA, pues yo creo que amanecemos hablando sobre el tema. Entonces decidí o pedí que me compartieran una presentación que hemos utilizado, que es donde vamos a tocar aspectos básicos sobre la ley. Si ustedes gustan, podemos utilizar la metodología o la mecánica en cuanto a si tienen dudas, las resolvemos durante el tema o bien lo dejamos para el final. Lo que pretendo es no hacer una presentación muy grande, muy cargada y que esto a ustedes pues les parezca tedioso, ya que la ley es una ley que tiene mucho conocimiento y que en determinado momento a ustedes les va a servir de mucho. Vamos a iniciar hablando que la ley del IVA normalmente la conocemos como el decreto 27-92. Así la van a encontrar ustedes. Cabe recordar que cuando las leyes han sido creadas con base a su tiempo de creación, estas van sufriendo reformas, o sea, cambios. Y pues en la ley del IVA no es la excepción de que no ha sufrido o no ha dejado de sufrir cambios. A estos cambios pues se le han agregado, ¿verdad? Dentro de lo que concierne a seguir en el proceso, tal como lo es el decreto 10-2012 y así sucesivamente han ido surgiendo reformas dentro de los artículos que componen esta ley. Para iniciar, vemos en la presentación una descripción de lo que es en sí la ley. Podemos decir que se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos grabados por las normas de la presente ley, cuya administración, recaudación y control le corresponden, aquí dice, a la Dirección de Finanzas, a la Dirección de Rentas Internas, que en su momento fue la oficina o el ente que se encargaba hace muchos años de regir o de centralizar este tipo de ley o de recaudo. Pero conforme el tiempo fue pasando, en el año 99 fue creada la Superintendencia de Administración Tributaria, con la cual pues ahora ustedes conocen como lo es en sus siglas ya abreviadas, la famosa SAT, quien es ahora la que pasó a tomar parte o a fungir con el trabajo que hacía en aquel entonces la Dirección General de Rentas Internas. Al principio de la ley, por eso encontramos normados o así lo encontramos establecido. Pero cuando ustedes
escuchan, por decirles algo, a gente mayor, todavía dice, usted está trabaja en rentas, me dicen a mí, ¿verdad? Entonces, porque así se conocía anteriormente la Dirección General de Rentas Internas, que era en sí nada más o nada menos que una parte del Ministerio de Finanzas Públicas, que era el encargado o ente recaudador, no solo de lo que es el IVA, también de otros impuestos, incluyendo al que acaban de ver ahorita, que es el IUSI. Ahí también se encontraba delegada una oficina, que es la de, hoy se conoce como la Dirección de Catastro y Avalúo. Siguiendo con el tema, podemos hablar de que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, ya que este nos permite, pues, de alguna forma, por ser indirecto, podríamos decir que recae su forma de ser recaudado, grava el consumo primero y este recae en el consumidor final, o sea, en todos nosotros. Es indirecto porque nosotros adquirimos los productos en los cuales ya va inmerso este impuesto, el cual posteriormente es cancelado por los distribuidores o los comerciantes. Pero nosotros al momento de pagar o hacer el pago correspondiente de lo que consumimos, pues estamos pagando el impuesto. Podemos ver también acá en una generalidad del impuesto que muchas veces hablamos de la palabra contribuyente. La ley del IVA nos especifica quiénes son los contribuyentes. Como lo pueden observar ustedes ahí, dice que son todas las personas individuales o jurídicas, incluyendo el Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realicen en el territorio nacional de forma habitual o periódica actos gravados de conformidad con la ley. Aquí tenemos con este concepto que está inmerso dentro de la misma ley, quiénes son los famosos contribuyentes. Y podemos denotar que la ley hace una referencia indicando que son todas las personas individuales, o sea, al hablar de individuales somos cada uno de nosotros, o jurídicas. Y en el término jurídico, pues no me dejarán ustedes decir, ¿verdad? Que las personas jurídicas son todas aquellas que están organizadas de forma legal a través de un documento de constitución, el cual debe de estar registrado en un registro según su actividad que les corresponda. En el caso de nosotros, las personas jurídicas, las vemos en cuanto a aquellas organizaciones que podrían ser las sociedades anónimas. Estas, por ende, su constitución va a recaer en que se organizan a través de un documento de constitución y el cual pues debe de estar también registrado en lo que es, se me fue la palabra ahorita, el registro correspondiente. Aquí estaríamos viendo dónde ellos tienen que tramitar lo que es la patente de comercio en el registro mercantil. Este sería el ente que a ellos les correspondería cuando son las sociedades anónimas que tienen, pues, por ende, realizar actividades mercantiles. Vamos a hablar en cuanto a lo que son actos gravados del impuesto. Los actos gravados son todas aquellas consecuencias que dan el pago del impuesto. Podemos hablar de lo que es una venta o permuta, una prestación de servicios, las importaciones, arrendamientos, adjudicaciones en pago.
todos estos actos que yo les he mencionado, ustedes pueden tomarlos en cuenta o verificar que se encuentran establecidos en el artículo 3 de la ley del IVA. Aquí estamos viéndolo de una forma resumida, ¿verdad? Para entrar en contexto y no extendernos más sobre el tema. Estas actividades todas llevan inmersas lo que es el pago del impuesto. También están lo que son los retiros de bienes, destrucción, pérdida o deterioro de mercaderías, la primera venta de inmuebles, donaciones entre vivos y aportaciones de bienes. Todo esto ustedes al hacer referencia en la ley del IVA van a encontrar cada uno de estos actos ya de forma en la cual pues les va a hablar específicamente por cada uno. Ya tenemos o ya hablamos en parte de lo que es quién es el contribuyente, cómo se genera, qué actos o qué actividades son las que van a dar origen al pago del impuesto y pues ahora vamos a ver qué cantidad de impuesto es la que corresponde pagar. Y si ustedes se van al artículo 10 de la ley, aquí vemos que la tarifa o importe es el 12%. Haciendo referencia, anteriormente era el 10%. Sufrió una reforma a la ley y entonces esa reforma modificó la tarifa haciéndola a un 12%, el cual si ustedes buscan o revisan la ley, después de que vemos que la tarifa o la base imponible que se va a tomar es esta, también la ley les habla de cómo es que está distribuida o se distribuye este porcentaje para las diferentes actividades que el gobierno tiene contemplados para que se pueda distribuir el impuesto de una manera equitativa y pueda ser de utilidad y beneficio para el país. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá ser siempre incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. Recordemos siempre que sería el 12%. No sé si... Bueno, aquí vamos a hablar también, aparte de esa... Vamos a hablar también que en la ley se mencionan las exenciones. ¿Y qué son exenciones? La ley contempla que así como hay contribuyentes que van a pagar impuesto, también hay una parte de la ley que tiene la consideración de liberar a una persona o un ente del pago de este impuesto, derivado a el tipo de actividad que realice o según la situación que ésta se vaya dando. Y esto lo encontramos en el artículo 7 de la ley. Hablamos primero de lo que son las exenciones generales, o sea, quienes definitivamente la ley indica que no van a pagar este impuesto. Y estas podemos ver acá que tenemos las importaciones de bienes muebles efectuadas según el artículo 7 y numeral 1 del decreto 27-92, que sería acá la ley que estamos viendo. Estamos hablando de lo que es la compra, venta de medicamentos genéricos y alternativos de origen natural. También se nos habla de exportaciones de bienes y servicios, como lo son las transferencias de dominio de bienes e inmuebles y muebles a sociedades. Y cuando habla también de exenciones generales, también acá cabe mencionar o incluir todas aquellas ventas al menudeo de productos de la canasta básica con un monto máximo de 100 quetzales por cada transacción. Hablamos siempre en este caso de las ventas que se dan sobre todo en los mercados cantonales. Por esa razón es que estas
ventas, si ustedes se ven acá, están constituidas, siempre y cuando el valor sea este, ¿verdad? De no pagar el impuesto. Y también hay otras exenciones que según la ley, pues se pueden contemplar esto dependiendo del caso que se dé. También vamos a hablar de, aparte de las exenciones generales, las exenciones específicas. Estas específicas se llaman así porque aquí sí ya habla específicamente de ciertos entes que por su actividad están exentas o la ley les condona o les da la libertad de no pagar el impuesto. Pero esto va a depender del giro de su actividad. Hablemos de los centros educativos públicos y privados, siempre y cuando esto se detalla y se refiere respecto al pago de matrícula, colegiatura y derecho de examen. Estas son exenciones específicas en las cuales la misma ley les está otorgando el no pagar el impuesto. Ojo, sobre lo que estamos viendo. No por ende quiere decir que todo lo demás no esté afecto, que es lo que pasa muchas veces con los colegios. Veamos el caso de una tienda escolar. Dentro de las exenciones específicas, la ley no les enmarca esto. Tampoco no les enmarca la distribución de libros y de uniformes. Quiere decir que estos sí ya son valores agregados que sí están afectos al pago de impuesto. Exenciones específicas también las tenemos para las universidades, para la CDAG y el COC, ¿verdad? El ICS, los organismos internacionales, las misiones diplomáticas, consulares, sus agentes y funcionarios, siempre y cuando estos están acreditados en nuestro país. Este artículo de las exenciones específicas es el artículo 8 de la ley, donde ustedes pueden encontrar ya esta información más específica. Pero yo les tengo acá pues el resumen de lo que podemos nosotros tomar como base para cualquier información. No sé si antes de continuar con el tema, habría alguna pregunta o ustedes tienen alguna inquietud, la podríamos ver de una vez. Si no, pues continuamos. Cabe mencionar, dentro de lo que ustedes analizan si tienen alguna pregunta, que aparte de lo que es la ley en sí, recuérdense que toda ley tiene un reglamento y la ley del IVA pues también tiene su reglamento. Este es el Acuerdo Gubernativo 5/2013, en el cual pues está normado todo el funcionamiento de la ley. Sin la ley no puede existir si no tiene un reglamento que la rija y que le indique las situaciones en las que se puede dar o trabajar con la ley. La ley del IVA tiene dos obligaciones. Las obligaciones formales y las obligaciones sustanciales. Recordemos que las formales son las que van a regir qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro de la ley. Las sustanciales es todo aquello que habla de dinero. Todo lo que es pago, eso es sustancial. Entonces, el hecho generador que se da al momento de hacer una venta crea un impuesto que hay que pagar. Entonces, ese impuesto es lo que es la obligación sustancial. Para que se dé ese hecho generador, pues también existen obligaciones formales para la SAT, que todo contribuyente tiene que cumplir. Entre esos está pues inscribirse ante la SAT, actualizar la información,
y ratificar datos, que serían las más comunes. Recordemos que la ley dice que genera un hecho o que hay un hecho generador, pero el Código Tributario que viene inmerso en todas las leyes es quien nos rige o nos da la potestad de indicar o de ver cuáles son las sanciones que en las cuales uno recae si no cumple con estas obligaciones. El artículo 94 del Código Tributario es en el cual nosotros podemos encontrar toda la información sobre el pago de las sanciones que lleva el no cumplir con las obligaciones formales que la SAT establece. Por ejemplo, actualizar datos de inscripción o identificación. La ley dice que nosotros tenemos 30 días hábiles para realizar un cambio en nuestra información. Pero si los 30 días hábiles se pasan o se vencen, pues entonces ya acá la SAT se va o sea, nosotros nos tenemos que regir bajo lo que está normado en el artículo 94 de la ley. Y ahí recae una sanción por no haber cumplido con el plazo que la ley establece. Lo mismo pasa en el momento de inscripción, o sea, de inscribirse. El inscribirse, recordemos que la misma ley dice que toda aquella persona que cumple su mayoría de edad deberá de tramitar un número de identificación tributaria, lo que nosotros conocemos normalmente como el NIT. Esto está normado también en la ley del IVA. Y todo por eso anteriormente, pero esto fue también modificado, toda persona que cumplía su mayoría de edad, la municipalidad le extendía un carnetito, que era donde ya iba inmerso el famoso NIT, que ya le quedaba a la persona asignada. Ahora, recordemos que como han habido cambios y la tecnología pues nos va absorbiendo, entonces han cambiado los procedimientos. Y el último o el más nuevo con el que SAT está trabajando es que toda aquella persona que cumple su mayoría de edad puede ir a un internet y generar su solicitud de primer NIT. Como ya estamos enlazados con el sistema de RENAP, el ente encargado de este registro, de tener nuestros registros de ciudadanos, pues automáticamente el sistema ya le genera a la persona el número de identificación tributaria, ya sin tener que ir a la municipalidad, sin tener que llegar a SAT, únicamente ya vía virtual, esta persona ya obtiene su número. Esto ha sido un cambio que se ha dado y que ha permitido pues que las personas ahora automáticamente obtengan el número. Y es una parte de la obligación formal que como contribuyentes todos al cumplir 18 años o nuestra mayoría de edad, pues debemos de cumplir. La ratificación o la actualización de la información viene después de haber ya tomado la primera obligación, que es el registro. Obviamente, conforme va pasando el tiempo o transcurre para nosotros, nuestra información pues va cambiando. En el caso de nosotras las damas, pues adquirimos la obligación o el compromiso cuando hay matrimonio de agregarnos pues el apellido de casadas. Obviamente esto es algo opcional, ¿verdad? La ley dice que si queremos lo podemos usar y si no, pues no es un requisito. Pero la mayoría de veces, cuando una persona lo registra, y yo lo he observado, que si usted lo registra, lo tiene que seguir utilizando porque en la mayoría de instituciones usted va a aparecer con el registro de el apellido de casada. Entonces es una obligación el actualizarlo si yo lo utilizo o el quitarlo si ya no lo voy a utilizar. Entonces esto viene a ser un cambio dentro de la modificación de nuestra información. Asimismo, pues datos importantes podría ser también
la dirección o el domicilio, que para nosotros es muy importante tener un domicilio fiscal registrado, porque es el que a nosotros nos rige, ¿verdad? Para que quede una información dentro del sistema donde podemos ser localizados. Estas son partes de las obligaciones formales que vamos adquiriendo después de sacar lo que es el número de identificación tributaria y que nosotros pues estamos obligados a estar modificando cada vez que haya un cambio. De lo contrario, vienen las obligaciones sustanciales que nos conllevan al pago de una sanción si no cumplimos con esta obligación. Ahora bien, dentro de esas obligaciones formales también aparece que, bueno, si una persona desea registrar un negocio o se va a inscribir porque va a prestar un servicio, va a trabajar por contrato, pues recae otra obligación formal, que es inscribirse ante la administración tributaria. Y acá viene también inmerso otro tipo de obligaciones que vienen a formar parte de las obligaciones formales, que sería yo debo de inscribirme y debo de optar por un régimen para poder pagar mi impuesto. Dentro de la ley se nos habla del régimen general de IVA y ahora también pues ya tenemos el régimen del pequeño contribuyente, clasificado también. Hace algunos años la ley contemplaba 3 tipos de regímenes, que era el régimen general, el régimen más alto, el régimen del pequeño contribuyente, que era un régimen de medianos ingresos, se llamaba de pequeño contribuyente declaración anual, porque tenían la obligación de presentar una declaración cada año del movimiento que hubieran tenido y que pues no superara un margen de ingresos que se le daba. Y el régimen del pequeño contribuyente, que es el régimen que es más sencillo para trabajar, pero no por ende no se le exime de las obligaciones formales y sustanciales, que si uno no tiene cuidado, pues estas obligaciones sustanciales pueden recaer en sanciones cuando no cumplimos con la obligación formal de presentar nuestras declaraciones. Acá, entre las obligaciones formales, se nos van ampliando, si ustedes van viendo, las situaciones que se van dando dentro del impuesto. Les hablo de las inscripciones, porque normalmente para que un negocio pueda funcionar, debe de estar registrado, debe de contar con facturas vigentes, debe de contar con libros contables que le permitan llevar el buen registro de las ventas o de las compras y las ventas que va teniendo, lo que permitirá hacer una determinación del impuesto a fin del periodo para poder pagar o hacer la declaración del impuesto y pagarla según el régimen que se encuentre. Acá resumimos, si me podría regresar la presentación, licenciada. Acá en lo que yo les hablo de obligaciones formales, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener inmersos varios artículos de la ley. Aquí estamos hablando del artículo 19, 36, 37, 38, 39 y 40. ¿Qué quiero hablar con esto? Aquí dentro de estos artículos ustedes van a encontrar que, aparte de las obligaciones, les hablaba de los regímenes que tiene SAT, de la tarifa del impuesto a pagar, de las obligaciones que adquiere el contribuyente y de qué es lo que la ley en sí está indicándole a todos estos contribuyentes que deben de hacer. Por ejemplo, en el caso del régimen general, la ley le dice que va a pagar un 12% de IVA, que va a ser mensual y que lo va a determinar del pago del llenado de su formulario, en donde él haga un detalle de cuántos fueron sus ingresos,
menos sus egresos, que serían sus ventas, perdón, sus compras menos sus ventas, y si hay un impuesto a pagar, este es el hecho generador que lo da y que lo va a pagar. De igual forma, el artículo 40 que habla sobre el régimen del pequeño contribuyente. Cuando les hablaba que hubo un régimen que se llamaba pequeño declaración anual, pues este fue eliminado y se quedó solo el régimen del pequeño contribuyente. Más no obstante, ahora ya tenemos una clasificación también de pequeños contribuyentes, que también la misma ley, con las reformas que ha sufrido, pues habla de cada uno de estos. Pero si nos basamos en el pequeño contribuyente normal, este va a pagar un 5% sobre las ventas que realice durante el periodo. Cuando la ley habla del periodo, tanto en el régimen general como en el pequeño, el periodo es un mes. Hablamos de un mes calendario, el cual, si yo tuve ventas en el mes ahorita de octubre, en el mes de noviembre, tengo que pagar ya el impuesto correspondiente. Ahora bien, ¿cómo lo determino? A través de cumpliendo con mis obligaciones formales, de mis facturas autorizadas con las cuales generé yo las ventas, del registro operado en los libros, para poder yo determinar cuánto es el impuesto que me corresponde pagar en el mes calendario siguiente, que es así como lo determina la ley. Es muy importante, si gusta pasamos a la otra diapositiva, Alicia. Gracias. Es muy importante tener en cuenta que la habilitación de los libros, dice, independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio, ojo, aquí vamos ya también dentro de la misma ley, vamos a apoyarnos de otro código, que es el Código de Comercio. En cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán de llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberá reunir tales libros, que podrán ser llevados en forma manual o computarizada. Aquí recae lo que les digo. La ley del IVA existe, pero si no tuviera reglamento no tendría la potestad o el valor de ser una ley. Toda ley debe de tener un reglamento que condicione e indique la forma de cómo se van a dar o a tomar vigencia los artículos de esta ley. Y si queremos saber qué es lo que yo tengo que hacer o qué me corresponde, apoyado a la ley, está el reglamento. Entonces yo puedo verificar, por ejemplo, en el reglamento de la ley, para que una factura tenga vigencia, ahí me establece cuáles son los requisitos principales que debe contener una factura para que sea una factura autorizada. Lo mismo es con los libros. Aunque acá la ley habla de que el contribuyente deberá de tener un libro de compras para sus registros y un libro de ventas. Aquí se enmarca lo que es el libro del régimen general. Ellos van a llevar, por ende, una clasificación de libros, uno de compras y uno de ventas por separado. A diferencia del pequeño contribuyente, este llevará en un mismo libro ambos registros. ¿Derivado a qué razón? A que el pequeño contribuyente, por default, solo paga el 5% sobre sus ventas. No tiene derecho a compras, mas no obstante, que no las tenga registradas, que no le tenga derecho, no le da o no le exime de que no las registre dentro de su libro. Por eso el libro de pequeño contribuyente nos trae una hoja para compras y una para ventas. Normalmente no le exigen al pequeño contribuyente, pero sí es necesario que lleve un control de las compras que realiza. ¿Por qué razón? Porque debe de tener justificación de cómo ingresa la mercadería a su establecimiento.
En el caso del régimen general, la misma ley habla de que son 2 libros, porque ellos efectivamente tienen derecho a descargar de su movimiento las compras efectuadas sobre las ventas. Y si las compras son mayores a las ventas, va a generar un IVA de crédito a favor que va a poder arrastrar para un siguiente mes y compensarlo, o sea, y restárselo al impuesto a pagar del siguiente mes, porque la ley le da la autorización. Y este crédito lo puede arrastrar hasta un máximo de 3 meses. Por ello, es importante que dentro de las obligaciones formales las personas tengan habilitados los que son tanto comerciantes como prestadores de servicios. Comerciantes, toda actividad de comercio. Hablemos de tiendas, boutiques, todo lo que tiene que ver con comercio. Hablemos de servicios. Trabajadores por contrato, 029. Servicios profesionales, abogados, ingenieros, médicos. Todos los servicios profesionales están también contemplados para que cumplan con la obligación formal de poder llevar sus libros. Ahora, algo que no les había mencionado es de que cuando les hablo del régimen general y del pequeño contribuyente, ¿cuándo lo puedo hacer o cómo puedo hacer para poderme quedar en uno de los regímenes? El pequeño contribuyente, la misma ley establece que siempre y cuando sus ventas no sobrepasen los 150,000 en el año, puede mantenerse en este régimen. Ahora bien, si es mayor a 150,000 los ingresos que yo voy a reportar, pues entonces ya no puedo clasificar en este régimen, sino que me voy a tener que quedar en el régimen general, donde ya aplica por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo voy a prestar servicios, voy a tener mi trabajo por contrato y quiero quedarme en el régimen del pequeño contribuyente. Entonces, debo de tomar en cuenta cuánto es lo que voy a facturar mensual para no pasarme de los 150,000 en el año. Que aproximadamente estaríamos hablando que serían más o menos, si no estoy mal, 12,000. Creo que 12,000 en el año para no pasarme de 150,000 y poder quedarme como pequeño contribuyente. Pero si yo sobrepaso eso en el año, entonces sí tengo que pasarme al régimen general, donde voy a pagar el 12% de IVA. Inmerso va también ya el impuesto sobre la renta, que ya me aplica, pero que voy a tener la opción de poder descargar las compras que haga, siempre y cuando estas compras estén relacionadas con el giro habitual de mi actividad. En el caso de los profesionales, el margen es muy corto, se queda corto, porque no aplican todos los gastos, pero derivado al volumen o al pago, al nivel de ingresos que ellos tienen, pues no pueden aplicar a un régimen de pequeño contribuyente. En esa creo que nos tocaría. Cuando hablamos de facturación, podremos decir que la factura es el documento a través del cual nosotros damos o creamos el registro de las ventas que tenemos y es por lo cual podemos ser nosotros fiscalizados por SAT. Entonces, los contribuyentes para documentar esas operaciones de venta o la prestación de servicios, pues obviamente deberán de tener
habilitado el uso de facturas en el caso de establecimientos, notas de crédito y notas de débito, según sea la situación que les compete o les toque que utilizar. Esto, ojo, la facturación aplica para cualquier régimen en el cual la persona se inscriba o tome, ¿verdad? Para poder ejercer sus actividades. Conforme hemos ido avanzando en la tecnología, se han ido buscando, implementando las formas en la cual los contribuyentes puedan tener una forma en la cual pues se evite, ¿verdad?, la evasión de impuestos y también una forma en la cual las personas obtengan una garantía de que las compras que están haciendo, recordemos que les hablé de que cada compra que uno haga ya va inmerso el impuesto. Entonces, es un impuesto indirecto. Este impuesto, entonces, al momento que nosotros realizamos compras y nos generan la factura, estamos obligando al vendedor del bien o servicio que él traslade ese impuesto que ya estaba inmerso dentro del precio del artículo a donde corresponda. Si no se genera la factura, ese impuesto se queda y se pierde. Entonces nosotros sí lo copagamos, pero ya no llega a donde debería llegar. Conforme esto ha sido un cambio constante, hemos llegado a la era o estamos ahorita inmersos en que como ya es todo electrónico, la ley del IVA tiene ya la modificación efectuada en el reglamento y ya tiene inmerso lo que es la factura electrónica, que es uno de los últimos, de las últimas creaciones que SAT tiene para poder tener la seguridad del contribuyente de que lo que paga sí se va a tener que reportar y no quedarse perdido ese impuesto. La factura electrónica es una factura que ahora se hace en línea. Entonces, la forma de cómo trabajarla, pues eso me conllevaría a que habláramos otro tema adicional, pero ahorita vamos a tocarlo solo como un factor que está dentro de las obligaciones formales, que está contemplado dentro de la ley, porque no es que no se haya sacado de la nada, está contemplado dentro de la ley con las modificaciones respectivas. La factura en papel, quiero hacer la aclaración que únicamente ahorita está autorizada para que la puedan utilizar solo los pequeños contribuyentes que han venido utilizando la factura en papel. La factura electrónica, fíjense que esta quedó ya normada, que es obligatorio para los del régimen general y para los pequeños contribuyentes a partir de abril del próximo año ya será obligatorio para todos tener que utilizarla. Hablando de lo mismo en las facturas, la ley del IVA en el artículo 52 nos habla de la factura especial. Esta factura, la ley lo indica de esta forma. Cuando un contribuyente adquiere bienes o servicios de personas individuales que por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra circunstancia no extienda factura o no la entregue, deberá de emitir una factura especial por cuenta del vendedor o prestador del servicio y le retendrá el impuesto respectivo. Este impuesto, el contribuyente que genera la factura está obligado a reportarlo en la declaración del mes que corresponde donde efectuaron el servicio. Para el efecto, en el formulario que se llena, la persona debe colocar la cantidad de facturas emitidas y el monto total que se retuvo del impuesto a estas facturas especiales. Bueno, para hacer un paréntesis ahí, en las facturas especiales, la misma ley dice que son porque de carácter habitual una persona no extiende la factura.
Tomemos un ejemplo. En el caso de una empresa que tiene sus instalaciones, pero que de repente sale la necesidad de que les hagan, tiene un jardín, se me ocurre, y quieren que le den mantenimiento al jardín, pues contratan a una persona y les hace el trabajo, pero esta persona, por su calidad de que no es lo que comúnmente hace, que es un trabajo que hace de vez en cuando, que alguien lo recomendó y les dijo a ellos, le pueden limpiar. Ellos necesitan, para poder cubrir ese gasto, que esta persona les dé una factura, pero por un servicio pequeño no van a hacer inscribirse a la persona. Entonces es acá donde podemos incluir las facturas especiales o poner ese ejemplo, ¿verdad? Es algo que no necesariamente la persona lo tiene que estar haciendo seguido, pero que lo presta el servicio y que para justificar el pago dentro de la contabilidad de la empresa debe quedar registrado y es para ello que se genera la factura especial. Se le paga a la persona, pero nosotros estamos obligados a incluirle el pago del impuesto para que después se traslade dentro del pago correspondiente del mes que nos corresponde. Esto es en sí lo que podríamos ver o hablar de la factura especial. No sé si hasta el momento vamos bien, tienen duda en algo o podemos hacer una síntesis. No me quiero extender mucho porque la ley es muy larga y vamos a tocar más temas de los cuales hasta el momento yo me preparé para que fuera una hora y no lo sientan ustedes tan cargados porque yo sé que vienen con un tiempo ya de estar escuchando y escuchando. Sí, limitado, Ligda, porque tienen otro curso también para recibir ahorita después del mío. Yo le pedí un espacio a la licenciada que me diera para escuchar su conferencia. Yo de manera personal le agradezco mucho que nos haya brindado un poco de su tiempo para darnos esta conferencia. Aprendí mucho, que usted pues tiene mucha experiencia de la SAT, entonces es algo real que se pasa o que se ve a diario ahí con ustedes y no es lo mismo que estar con la doctrina. Entonces, jóvenes, yo no sé si antes de finalizar ustedes tienen alguna pregunta de hacerle a la licenciada o si no, pues alguno de ustedes que también me hiciera favor de agradecerle a la LICTA que se haya tomado el espacio para explicarnos, aunque en sí ustedes vieron de que William también tocó los puntos claves que con ella también explicó. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, o pues si no, alguno de ustedes que me le dé las gracias a la LICTA. Licenciada, muy buenas noches. En nombre del 10º semestre, ¿verdad? De Derecho, de acá de Mataquescuintla, agradecemos infinitamente, ¿verdad? La participación que hoy tuvo con nosotros y créame que en serio se ve que es una persona bastante capacitada para transmitir sus conocimientos, porque Gracias. sí le aprendimos mucho y lo hizo de una manera tan sencilla que sinceramente no nos hicimos ahí sí que tantas bolas para entenderle, ¿verdad, licenciada? Le agradecemos mucho, licenciada, que Diosito la bendiga y si tuviéramos otra oportunidad, pues sería excelente que estuviera con nosotros nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Estoy a la orden y fue un gusto haber compartido con ustedes un poquito del tema, ¿verdad? Son temas bastante amplios y extensos, pero tratamos de hacerlo un poco breve y es una gran satisfacción el que hayan podido ustedes llevarse un poquito del conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. A usted, Ligda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo. Le agradezco así también de manera, no le puedo hacer personal, pero a su esposo lo estaré viendo el miércoles. Viene aquí tenemos una mesa técnica y le agradezco mucho, Ligda. A la orden. Muchísimas gracias. Le agradezco, así que nos salimos de la clase porque la otra licenciada está esperando. Muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche, gusto saludarlos. Feliz noche.
Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.